días, un gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad. Aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias, 9 grados la temperatura a esta hora en Montevideo y ya vamos a ver, si le parece, Pilar Teijeiro, ¿qué dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para hoy y los próximos días? No está tan frío, ¿no? No está tan frío, sale más agradable que otros días. Hay un alto índice de humedad, un porcentaje alto de humedad, andamos por el 88% aproximadamente, y eso hace que no se sienta tanto el frío. Que decía, teníamos una mínima de 7, la actual es de 9, y la máxima para hoy será de 13 grados con cielo nuboso y algo nuboso. ¿Cómo arrancará el viernes? Lo hará sin lluvia, cielo nuboso, las temperaturas extremas, la baja, bastante baja, 6 grados, 13 la máxima para el viernes. No aparece la palabra precipitaciones de cara al fin de semana. El sábado la mínima será de 4 grados, estará bastante frío, 17 la máxima y posibles heladas agrometeorológicas durante la mañana, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Bien, algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Uno tiene que ver con esta declaración de inconstitucionalidad de la tasa de inflamables que había impulsado la Intendencia de Montevideo. La Intendencia planteó la creación de un impuesto al transporte de combustible. Con esto espera volver a recaudar unos 12 millones de dólares al año para políticas ambientales. Bueno, ustedes, en otro orden, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo que la situación laboral de nuestro país es mejor que desde el 2017 en adelante y que desde el año 2021 se han generado más de 110.000 puestos de trabajo estables. Y seguimos con ministerios porque el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que no entiende el motivo de su situación por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet y defendió la propuesta en el Parlamento de aumentar las penas para el delito de homicidio. La citación es de Fiscalía, como habíamos anunciado hace unos días. Una información que les contábamos en el día de ayer que tiene como protagonista a la senadora nacionalista Graciela Bianchi, porque el Frente Amplio cuestionó las acusaciones de la vicepresidenta en ejercicio, Graciela Bianchi justamente, contra el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, y no descarta adoptar medidas legislativas si el gobierno no asume una posición firme de crítica a estas expresiones. Bien, y también vamos a estar hablando de rendición de cuentas en nuestra entrevista en piso. Sí, efectivamente, es por eso que después de las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo a la diputada Ana Olivera para conocer en qué está la rendición de cuentas, ¿no? Que ya se comenzó a analizar en la Cámara Baja, que luego pasará a la Cámara Alta, pero bueno, está este estira y afloje, esta reasignación de recursos, vamos a ver en qué está eso. Bien, y ahora es momento de, con los datos del Centro de Gestión de Movilidad, irnos a las calles de Montevideo para saber por dónde circular y por dónde no. Ajá. Una mañana que ya vemos despejada a esta hora en la Rambla soleado de y Montevideo. despejado. Soleado y despejado, sí, bien clarito. Lamentablemente sin perspectiva de lluvia, como decíamos antes. @IMTránsito, @MBD Transporte. Sí, señora. Ibiray, entre Echeverría y Boulevard Artigas, estará cortado hasta las 4 de la tarde por tareas de hormigonado. Vázquez Ledesma, entre Francisco Vidal y Benito Blanco, también cortado por hormigonado hasta las 5 de la tarde. Ituzaingó, entre Buenos Aires y Reconquista, hasta las 5 de la tarde no se va a poder circular. Y Asunción, entre Minas y Magallanes, hasta las 5 de la tarde también, por varias tareas en la zona. Gaboto, entre Maldonado y Canelones, cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de carga y descarga. Domingo Cuyén, entre Boulevard Artigas y José Figueira, cortado hasta las 6 de la tarde también por tareas de hormigonado. Ahí mientras vemos cargadito Boulevard Artigas. Oscura la cámara de Boulevard Artigas. Sí. Pero bueno, el sol sale, se ve ahí, pero está muy cargado el Boulevard. Sí. Vamos a decirles que estará cortado Nicaragua entre Batoví y Daniel Fernández Crespo hasta las 10 de la noche, vea usted, por trabajos de hormigonado, y Francisco Aguilar entre Jaime Sudáñez y José Yauri. Esto será hasta las 4 de la tarde por tareas que UTE está realizando en el lugar. Se mueve la mañana. Bueno, muy bien, vamos a comenzar el desarrollo de la información. Como decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias, tras la declaración de inconstitucionalidad de la tasa de inflamables, la Intendencia de Montevideo planteó la creación de un impuesto al transporte de combustible. Sí, el director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Mauricio Zunino, dijo que el objetivo es mantener una fuente de financiación para realizar políticas ambientales.
Nosotros como Intendencia de Montevideo estamos reestructurando una tasa que es del año 65, que tiene ya muchísimos años y que obedecía, digamos, también a determinadas particularidades, y en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad para el caso de Duxa en este punto concreto, nosotros procedimos a hacer esa reestructura que nos permite cumplir con los dictámenes que efectivamente la Suprema Corte nos ha planteado. En este sentido, la idea es que vamos a tener esta reestructura, nos va a permitir llevar adelante parte de los programas vinculados a Montevideo Más Verde, tener camiones circulando con cargas peligrosas, explosivas, inflamables, que deterioran además las condiciones urbanas y de vialidad, hace necesario que tengamos que reestructurar este mecanismo de acuerdo a lo que efectivamente como nos dictaminó la Suprema Corte para poder seguir llevando adelante este tipo de políticas. La reestructura implica que las distribuidoras son las que van a ser, las distribuidoras de combustible, las que van a hacerse cargo del mismo, son los sujetos pasivos, y a partir de eso es que la lógica va a seguir teniendo el mismo monto que efectivamente se percibía antes de la reestructura y siguen exonerados de tributo el queroseno y el alcohol azul como estaban dispuestos en la estructura anterior. Vamos con otros asuntos. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, encabezó la delegación de su cartera, justamente, que concurrió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados. Sí, y además defendió en ese momento los cambios presentados en la rendición al proceso abreviado por los casos de homicidios, consultado por la citación ante la justicia, ante Fiscalía, por la entrega del pasaporte a el narcotraficante Sebastián Marcet, dijo lo siguiente. Tanto nos preocupa los homicidios, se ha dicho que suba, fíjense que un homicidio intencional, que una persona mata a otra con intención de matarla, tiene como mínima 2 años. 2 años. Nosotros creemos que notoriamente es insuficiente y propusimos 6. Con los 6 parecería que estamos llevando a una situación de que no se da el acuerdo abreviado. Bueno, nosotros no es nuestra intención eliminar la posibilidad del acuerdo abreviado. Entonces, por lo tanto, estamos dispuestos a bajarlo a 4, pero no a 2, que nos parece realmente increíble que en nuestra legislación, en nuestro código, una persona mate a otro con intención de matarla y tenga como piso 2 años. ¿Van a tener que ir a declarar por la entrega del pasaporte a Marcet? ¿Con qué espíritu va a ir ante la fiscal? Voy, lo que dijimos. Con el señor subsecretario en el Parlamento es exactamente la verdad. Entonces vamos a ir a contarle, hasta con la versión taquigráfica de lo que dijimos en el Parlamento. Nosotros no dijimos en otro lado otra cosa que no sea la verdad, y por lo tanto vamos a ir con la verdad, hablar con el fiscal, y creemos que en realidad no entendemos mucho por qué la citación, pero con mucho gusto vamos a ir democráticamente y republicanamente a darle las explicaciones al fiscal del caso. Y ahora vamos a hablar de trabajo porque el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer los últimos datos. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo que desde el 2021 se han generado más de 110.000 puestos de trabajo y la situación laboral de Uruguay es la mejor desde el año 2017 en adelante. Sí, por otra parte, el jerarca señaló que se están recuperando los niveles salariales y además dijo que hay un aumento en la formalidad laboral. La situación laboral del Uruguay es la mejor desde el 2017 en adelante. Ya no del año previo a la pandemia, 2019, sino también mejor que en el 2018 y muy similar en varios de los indicadores al 2017. A esto se agrega que, como dijimos en el Parlamento el lunes, entre el año 21, 22 y lo que va del 23, se han generado más de 110.000 puestos de trabajo. Estamos recuperando el poder adquisitivo del salario desde el año pasado. Ya en estos meses del 2023 sigue la recuperación. Nadie duda de todos los analistas
que al final del 2023 vamos a tener un resultado de índice medio salario superior a la inflación, sin ninguna duda, y está ya definida la recuperación completa del salario real. Bien, y ayer, bueno, seguimos de cerca todo el tema de las declaraciones de la senadora Graciela Bianchi en Twitter. Los senadores del Frente Amplio cuestionaron justamente estas declaraciones que hizo la senadora en ejercicio de la vicepresidencia, donde acusó al Partido Socialista Obrero Español de financiar y llevar consigo los valores de las narcodictaduras. Sí, en ese marco, el senador del Frente Amplio, Mario Vergara, dijo a MBD Noticias que se trató de un exabrupto, irresponsable e inaceptable que no le hace bien al país. Está claro que fue un exabrupto irresponsable e inaceptable que nos genera dificultades en el relacionamiento internacional y es fundamental para el Uruguay que haya un posicionamiento clarísimo de parte del gobierno, de parte de la Cancillería, de que las declaraciones de la senadora Bianchi en calidad de vicepresidenta de la República no representan en absoluto la postura del Uruguay ni del sistema político. Nos parece fundamental que el gobierno deje los puntos bien claros ante la comunidad internacional. Para nosotros es fundamental que el gobierno emita una declaración nítida, y si así no fuera, vamos a evaluar acciones porque nosotros como oposición nos preocupa que el Uruguay no pierda reputación, no pierda credibilidad, no pierda prestigio internacional. Así que si tenemos que hacer un planteamiento de asunto político en el Senado para discutir este tema, no lo descartamos en absoluto. Lo ideal sería que el gobierno rápidamente deje en claras las posturas porque esto no le hace bien al país. El ministro de Medio Ambiente, Robert Bouvier, confirmó que autorizó la ampliación de la playa de contenedores a 22 hectáreas en el puerto de Montevideo. Ven ustedes, las obras incluyen el dragado, relleno y un nuevo muelle que van a implicar una inversión de unos 600 millones de dólares. Según dijo Bouvier, ahora se guarda el inicio de las obras a cargo de la terminal Cuenca del Plata, que será en los próximos días. Autorizamos la ampliación de esos permisos, TCP nos tiene que avisar, comunicar sobre todo cuándo va a empezar los trabajos y demás, y bueno, y a partir de ahí haremos los controles que corresponden para que se lleven a cabo de acuerdo a lo que está establecido. ¿Hay tiempo estimado para esto? No, pensamos que prontamente van a empezar con las obras, pero como le vuelvo a decir, nos tienen que avisar a efecto que nosotros podamos empezar desde el momento cero los controles previstos. En otro orden, el ministro de Ambiente aseguró que las obras de trasvase en el río San José para abastecer al área metropolitana están cumpliendo el cronograma previsto. Se está cumpliendo el cronograma previsto, indudablemente hay días de lluvia que atrasan un poco, pero por suerte, ¿no? Esos días de lluvia nos atrasan un poco, pero bueno, estamos dentro del cronograma previsto. No podemos cantar victoria por más que ahora veamos lluvia, lo que tenemos que hacer es seguir con la concientización del uso responsable del agua, tenemos que seguir trabajando en que tengamos una situación complicada y bueno, esperemos ir avanzando en los próximos días y que siguen las lluvias y mejorando la situación. La crisis hídrica, estamos en una situación quizás un poquito mejor, está lloviendo, pero no ha quedado atrás ni mucho menos. En el Congreso, la TAM Renovables, que contó con la participación del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, los principales referentes de la industria de energías renovables discutieron sobre el avance de este sector en nuestro país. Sí, en ese marco, el presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables, Marcelo Mula, consideró necesario un nuevo acuerdo, un acuerdo 2.0, decía él, que incentive el desarrollo de inversiones en materia de energías renovables. Hubo un acuerdo y está vigente un marco. Lo que pasa es que ahora hay nuevos productos para fabricar, que son estos combustibles sintéticos. Entonces eso requiere, digamos, una reconfirmación del acuerdo, reformulación y sobre todo aumentarlo en plazo, porque creo que es hasta el 2030. Estamos haciendo inversiones que seguramente hasta el 2040, 2050. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería, trabaja en un proyecto de decreto que regule y facilite el mercado energético mayorista. Así lo confirmó a MBD Noticias este miércoles el ministro Omar Paganini. Ese decreto es fundamental, porque ese decreto lo que hace es darle ciertas cosas que necesita la energía renovable, como es la potencia firme, para poder habilitar firma de contratos entre empresas privadas. Va por ese lado. Y después son temas, por ejemplo, hay que hacer líneas de transmisión nuevas entre los lugares de consumo de estas plantas y los parques generadores. Bueno, esa línea de transmisión, ¿quién las va a ejecutar? ¿Las va a ejecutar UTE? ¿Las va a ejecutar el privado? Entonces hay un montón de definiciones que hasta son del tipo político,
Por eso reclamamos también un poco avanzar en acuerdos políticos que son claves, que nos permitan avanzar. Bueno, y en este marco, el ministro de Industria, Omar Paganini, defendió el desarrollo de proyectos de producción de hidrógeno verde en nuestro país. Sí, el jerarca estableció que más allá de la natural preocupación por el consumo de agua para la producción de nuevo combustible, el cuidado del recurso está asegurado. Los proyectos de hidrógeno verde consumen agua como cualquier industria, no es un proyecto, un consumo desmedido, es totalmente comparable, incluso menos que un frigorífico, por ejemplo. El agua en Uruguay se usa sobre todo para la producción primaria, agropecuaria, en volúmenes muchísimo mayores que lo que va a consumir toda la hoja de ruta del hidrógeno, que es menos del 0,5% de todo el agua que hoy el Uruguay usa en su producción. De manera que ahí hay tranquilidad. La segunda tranquilidad es que todo esto además se hace con una mentalidad de sostenibilidad, con el Ministerio de Ambiente muy involucrado, pero además con los propios eventuales clientes en el exterior exigiendo sostenibilidad como uno de los principales atributos que tienen que tener todos los proyectos, y si no, no son aceptables como proveedores. Así que tranquilidad a la población de que el uso del recurso agua va a ser totalmente sostenible en todos los casos. Según el secretario de Estado, la producción de hidrógeno verde está lejos de ser considerada como una industria extractiva y aseguró que la proyección de gasto de agua para la producción de hidrógeno en el año 2040 involucra el 0,8% de la producción agropecuaria y un 4% de las otras industrias. Vamos a cambiar de asunto ahora. Les contamos que las autoridades de UTE se van a reunir este jueves con los referentes del sindicato tras la profundización del conflicto en UTE. Sí, justamente, AUTE está reclamando la reposición de las vacantes ante lo que consideran una privatización de la energía. La presidenta del ente desmintió que haya una baja en la inversión y dijo que están abiertos los caminos del diálogo. El camino del diálogo, el intercambio siempre está abierto de parte nuestra y estamos en estos días cerrando lo que es el presupuesto 2024, donde en particular se reflejan los números tanto de inversiones, de gasto, como de ingreso de personal. No estamos de acuerdo en el tema de la inversión, usted está invirtiendo, ya lo vamos a ver en el evento, de forma muy significativa, similar al periodo anterior. Básicamente apuntando a las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica. La presidenta de UTE anunció que se construirá un parque fotovoltaico de 100 megavatios a partir de 2025 para aumentar la capacidad de energía solar. El parque tendrá 2 locaciones, en Punta del Tigre, en San José, y en el norte del país, en un lugar a determinar. UTE a partir del año 2025, 26 y 27 va a estar invirtiendo $100 millones para la construcción de un parque solar fotovoltaico de 100 megavatios que estará situado en 2 localizaciones. Parte de ese parque estará en Punta del Tigre, en terrenos que ya son propios de la empresa, y parte en el norte del país, donde estamos buscando la localización. Cambiamos de tema. La sequía, la economía y la inseguridad son las principales preocupaciones de las familias uruguayas. Esto surge de la última encuesta publicada por la consultora Cifra. Para casi un tercio de la sociedad, el 32%, el principal problema es la sequía, aunque Cifra destaca que para un cuarto de la población lo más grave es el estado de la economía y que casi otro cuarto se inclina por la inseguridad y la delincuencia. Respecto a la sequía, se menciona que es un fenómeno presente desde hace meses, tanto en el interior como en Montevideo, aunque con diferentes impactos. Sin embargo, en ambos casos, a la preocupación inicial vinculada con lo sanitario, se suma ahora el factor económico, por las pérdidas productivas principalmente en el interior y por el gasto cotidiano que implica la compra de agua embotellada en Montevideo y área metropolitana. Aquellos que eligieron los problemas económicos mencionan primero la falta de empleo o el temor a perderlo y luego el aumento de precios, pobreza o la situación en general. El informe de Cifra remarcó que a diferencia de otros trabajos, en este no hay variantes significativas entre oficialismo y oposición, con una leve supremacía de la inseguridad como tema principal entre multicolores y de la economía entre los frenteamplistas. Y es momento de, columna cultural, ¿no? Ajá. Y me parece que vamos a andar con el oído bien afinado. Aire norteño. Aire norteño, exactamente, norteño, un poquito más allá de Póngale. Uruguay, ¿no? Ya le damos la bienvenida a nuestro compañero Eduardo Delgado. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, compañeros, así es. Venimos con sonidos del norte, con sonidos de Brasil. Y con vaya qué sonidos de Brasil. Porque estamos hablando de Simone. Simone es de las artistas más importantes y más populares de Brasil de los últimos 50 años.
años. Hace mucho que no se presenta en Montevideo y viene el 8 de agosto al Auditorio del Sodre justamente a celebrar esos 50 años con una gira que está haciendo por una enorme cantidad de ciudades de Brasil y algunos países de América y de Europa. La gira se llama Tá Voltando. Bueno, para los conocedores de la música popular brasileña no hay mucho que decirles, saben quién es. Ya te digo, es una de las personalidades, una de las artistas más importantes de la música popular brasileña. Pero para quizás quienes no lo ubican por el nombre, seguramente conozcan alguna canción, para mostrar alguna referencia, tuvo el mismo éxito que Roberto Carlos en Brasil. ¿El del millón de amigos? Exactamente. Ella no sé si tiene 1 millón de amigos, pero tiene millones de escuchas de decenas de grandes canciones de compositores brasileños. Así que es como uno de los acontecimientos musicales del año, su venida a Uruguay. Entonces, bueno, tuvimos la suerte de conversar un poquito con ella antes de venir a Uruguay. Comencé preguntándole un poco justamente cómo es cuando decide interpretar una canción de uno de los grandes compositores de Brasil, como puede ser Chico Buarque, Milton Nascimento, Iván Lins, con el que estaba de gira hasta que explotó la pandemia y tuvieron que volverse a Europa rápidamente. Así que, si les parece, empezamos escuchando a Simone hablando de estos temas. Bueno. Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, tô voltando. Põe meia dúzia de brama pra gelar, muda roupa de cama, tô voltando. Como vivimos una pandemia muy terrible, todo el mundo, y nos quedamos presos, y mucha gente amargurada dentro de sus casas, sus prisiones familiares. Durante esse 1 ano e meio, quase 2 anos, não? O Tô Voltando é para a vida, é para o mundo, é para respirar, é para o amor, é para a liberdade, é para a música. Este é o Tô Voltando, Porque nadie sabia destas coisas que vivimos, né, durante muitos anos. E principalmente o Tô Voltando é para a liberdade aqui dentro de Brasil, para a vida, para a luz. Vivimos uma época não foi boa, nada boa. Para a música. Y hay que decir que Simone también tiene una relación muy particular con las canciones en español. Ha grabado muchas de ellas. Hablé sobre este tema y me comentó de su amor desde muchos años atrás con, por ejemplo, la música de Armando Manzanero, de Gatica, la música que escuchaban sus padres, muy variada, y también del amor que siente en general por el idioma español. Esto nos dijo. Yo soy apasionada por este idioma e quando eu conheci a Armando Manzanero e a Lúcio Gatica, mis padres escutavam muito. Mis padres eram muito musicales. Minha madre era maestra de piano e tocava guitarra. Meu padre ele cantava ópera, cantava ópera, escutava muita ópera. E eu convivi com um ambiente musical que era muito aberto, muito extenso, que não tinha nenhuma barreira. Eu sou uma pessoa muito romântica, sonhadora. E quando eu escutei a Manzanero cantando os boleros, Deus mío, depois o Gatica, depois os cubanos e também as coisas super românticas de Pablo, e maravilhoso. Hasta conhecer mais gente, né? Mais pessoas, e o idioma me fascina. E eu acho, eu creio que é uma coisa envolvente, sensual, maravilhoso. Eternamente
me faltarás, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano. Confirmado lo del idioma español claramente, ¿no? Canta muy bien en español. Sí, sí. Bueno, se notó en lo que comentaba, ¿no? El amor además que siente con el idioma y lo que la marcó durante la infancia y la adolescencia cuando empezó a escuchar boleros de Armando Manzanero. Claro. Le cambió la vida musical Claro. esa sonoridad. Hablábamos con ella un poco de que también lo que ella siente por el español, gente que habla en español siente del portugués esa riqueza, esa musicalidad que tienen los idiomas. Bueno, la base latina creo que también está en todo ese intercambio. Qué lindo escuchar a Pablo Milanés, esa canción con Pablo Milanés, soberbia, ¿no? La interpretación y además la canción te emociona. Emociona, A mí es- se nota el cruce de miradas, ¿no? Sí, realmente. Bueno, y es uno de los artistas justamente que ella me menciona entre los que tuvo la suerte de compartir escenarios entre un intérprete tan importante en Brasil. Simone, brevemente, también se expresa políticamente, ha sido muy, muy crítica del gobierno de Jair Bolsonaro. Comentó que fue muy, muy terrible para el pueblo brasilero. Ella se vio muy afectada por la pandemia y dice que eso creció muchísimo más en Brasil, a diferencia del resto del mundo, por el negacionismo de la ciencia, de las vacunas. Me comentó mucho de La eso. gripeciña, decía. Exactamente. Ella ha sido muy crítica de eso, por eso celebró el cambio de gobierno, dijo que espera que eso no se vuelva a repetir en Brasil, pero también obviamente hablamos de su relación con el público uruguayo. Hace muchos años que no viene, pero tiene muchos recuerdos de Uruguay. Lamenta que en esta ocasión, como viene una gira que les digo, recorre montones de ciudades, viene de acá, toca y al día siguiente se va volando a Porto Alegre, que no se puede quedar unos días en Montevideo, pero nos habló un poco de la relación con el público uruguayo. Recordó que además 2 veces vino a vacacionar a Uruguay, o sea, no solo a hacer conciertos, así que sí parece. Con esto cerramos con Simone, invitándolos, ya le digo, uno de los conciertos internacionales del año, la celebración de los 50 años de su trayectoria musical. Gracias, Eduardo. A ustedes. Nos vemos. Vivimos una mierda, disculpa esta palabra, pero fue una cosa horrible. Fue una cosa cinza. No había generosidad, no había humanidad con los brasileños en una época tan difícil. No había... Fue horrible. Pero qué bueno que salió. Y ahora vamos, que no vuelva nunca más y que nosotros entremos en los trillos, ¿no? Yo creo que los políticos tienen que pensar en su pueblo, no en ellos. Los políticos piensan en ellos, no en su pueblo. Es diferente. Es una... No me gusta mucho. Hay cosas que yo me siento indignada. Y fue un gobierno de indignaciones para los brasileños, para la familia de los brasileños. Era una negación total con la ciencia, con las vacunas. Se reía das personas que estaban muriendo, imitando personas con falta de aire. No tengo ninguna buena lembranza de este gobierno, de aquel gobierno, como también de la pandemia. Cosas terribles que todos nosotros pasamos. El mundo pasó y acá tenemos ese plus de terror.
De terror, así lo definía, ¿no? Allí Simón entonces hablando con Eduardo Delgado a propósito de lo que fue ese gobierno de Jair Bolsonaro. Qué lindo mano a mano tuvo Delgado. La verdad que sí, y un privilegio entonces tenerla el 8 de agosto aquí en el auditorio del Sodre. Y ahora vamos a hacer una brevísima pausa, Sí. Josema, porque vamos a hablar de rendición de cuentas en primera mano. Efectivamente. Para eso vamos a recibir, a la vuelta de la pausa, a la diputada del Frente Amplio, Ana Olivera. A ver en qué está la rendición de cuentas. Pausa, ya seguimos. Señoras y señores, como dijimos antes de la pausa, vamos a estar hablando con la diputada Ana Olivera, que ya está con nosotros, sobre la rendición de cuentas. Diputada, ¿cómo le va? Buen día, bienvenida. Muy bien, buenos días. Un placer recibirla como siempre por acá. Recién estamos hablando fuera de micrófonos, estamos en la mitad del análisis en la Cámara Baja. ¿Cómo viene esa rendición de cuentas a nivel parlamentario? Bueno, viene con muchas preguntas, con muchos planteos a los diferentes ministerios que se hacen presentes sobre, porque la rendición de cuentas es eso, vienen a decir que hicieron el año pasado, y aparte esta rendición de cuentas es la última y por lo tanto es en el último momento para fijar dineros que van a ser los mismos para el año que viene y para el 25. Claro. Porque el presupuesto último es el mismo del primer año del próximo Ya gobierno. le marca la cancha al próximo gobierno. Le marca la sea cancha, cual sea. sea cual sea, exactamente. Ahí está. Y en el marco de esa discusión, ¿cómo estamos? Porque, claro, hay gasto cero, son 442 artículos, es un montón. Sí, es un montón. Y A hay ver. varias delegaciones que ya han planteado inquietudes, ¿no? A ver, desde el punto de vista general, que me parece que hay que dar un pantallazo general, Sí. la rendición de cuentas tiene además de muchos números, muchas letras. En lo que se llama la exposición de motivos hay lo que yo he definido como una visión triunfalista. Realmente nos fue muy bien en estos 3 años, esa es la visión que presenta la rendición de cuentas, y nos va a ir todavía mucho mejor. Desde nuestro punto de vista, que es el que planteamos y generó bastante molestia el primer día cuando fue el equipo económico a hacer la presentación global, nosotros planteamos que en realidad ese que nos va muy bien hay que ver a quién le fue muy bien, porque esos ahorros que se produjeron, esos ahorros fueron sobre las espaldas de los trabajadores y de los jubilados, ¿no? Los 900 millones de dólares que había que ahorrar y que estaban previstos antes de la pandemia, o sea, porque eso iba a suceder con o sin pandemia. El hablar de la pandemia permite decir que había necesidad de ahorrar determinados recursos, más allá que el fondo COVID fue un fondo aparte y que no contó para el déficit fiscal. Eso. Segundo lugar, que en estos, el otro tema es, bueno, y vamos a cumplir con lo que prometimos, se recupera el salario real al final del periodo, julio del 24, enero del 25, ¿y qué pasó? Desde el 19, ¿no? Desde enero del 20 al 24 y el 25. Es decir, la gente esperando todo ese tiempo para volver a tener el mismo poder de compra que en el 19, no me podés decir que estamos todos fantásticos. Bueno, y aparte hoy que eso determinó. al ministro Pablo Mieres, que decía que estamos en niveles de 2017 o por allí, similares a nivel de Eso empleo. respecto al empleo, respecto al empleo, pero con un elemento que no han terminado de analizar. A ver. Dicho por él, pregunta que le realicé. ¿Qué pasa con los 100.000 nuevos trabajadores y trabajadoras que ganan menos de 25.000 pesos? En realidad, hoy hay 500.000 que ganan menos de 25.000 pesos. Y no hubo ninguna medida de diferenciación salarial, o sea, plantear una pauta específica para aquellos que ganan menos. Y digo pauta salarial, no me estoy refiriendo solo al salario de los públicos, porque la gente piensa que en la rendición de cuentas de lo único que se habla es del salario de los trabajadores públicos. Estamos hablando a nivel global. Estamos hablando a nivel global. Es decir, porque esto también es parte de la rendición de cuentas, entre otras cosas, porque eso va a determinar entre el salario de los privados y los públicos, el índice medio de salarios, que va a definir el incremento de las jubilaciones, por ejemplo. Y entonces nos dijo que en realidad no había un análisis todavía, que habían decidido que no, sin explicación.
y que no había un análisis, pero que él pensaba que era fruto que la mayor formalización que había post-pandemia había sido en sectores de bajos salarios. Pero como una explicación, como podemos estar conversando nosotros aquí, boliche, dice usted. Ahí está, pero sin ninguna, no hay ningún estudio, técnico, no hay digamos. ningún estudio en ese sentido. Sí decir una vez más que no está de acuerdo con los cálculos del Instituto Cuesta Duarte, pero que es cierto que hubo un incremento de personas que están por debajo de los 25.000 pesos. ¿Por qué hay ese antagonismo entre oficialismo y oposición en materia de números? ¿Por qué se da eso? ¿Es una cuestión, digamos, política? En realidad, creo que hay un seguimiento. El Instituto Cuesta Duarte es un punto de referencia para muchísimos del punto de vista de la calidad de los técnicos que allí están, más allá que sea o dependa de la central de trabajadores. Pero los profesionales que están allí, es decir, se juegan también su calidad de profesionales y tienen una serie. O sea, lo que nosotros le explicábamos al ministro es que la manera de calcular del Instituto Cuesta Duarte, la metodología, porque planteó problemas metodológicos, como se plantearon cuando el tema de la reforma jubilatoria, igual, en realidad es la misma metodología que se usó en el 2019 para decir que había 400.000 con un salario por debajo, digamos, de lo que se entendía en ese momento como un salario mínimo. Claro. Los números no mienten, decía el contador Damiani. Bueno, el contador Damiani ha sido tan nombrado en esta rendición de cuentas. Sí, a ver. Totalmente. Por esta historia de que dice que los números no mienten, mienten los que los hacen. Los que los hacen, claro. Sí. Está bien. Pero eso fue una discusión cuando estuvo ANEP esta semana, ANEP, que es una de las grandes perdedoras de esta rendición de cuentas, ¿no? ANEP y UDELAR son los mayores perdedores. Incrementos, ¿no? Se habla de un incremento de 20 millones de dólares, que es una rendición que está enfocada, entre otras cosas, en la salud mental y en las adicciones, pero para educación en este caso, ¿no corre nada? No. ¿Se va a buscar que haya un incremento? ¿Se puede buscar en realidad? Incremento no, o sea, que aparezcan recursos en realidad. Lo que hay, en realidad lo único que nosotros, oposición, podemos proponer son reasignaciones de recursos. Y en el caso de ANEP, claramente hay, estamos hablando de la salud mental como un eje que plantea este gobierno y 20 millones. Sin embargo, es decir, el planteo que hace ANEP respecto a los equipos multidisciplinarios, tema votado por todos, por los representantes de los docentes en Codicen, es decir, no tuvieron recursos, cuando los equipos multidisciplinarios son fundamentales en enseñanza secundaria, vinculados con los temas también de salud mental. La Universidad de la República, nada de nada. ¿Qué pasa con el proyecto de salud mental? ¿Se puede reasignar algún recurso para la universidad? Y para eso hay que buscar de dónde sacarlo. Muchas veces hay en la presentación presupuestal, eso lo aprendí en estos años que estoy ahí, bolsones que vos no sabés muy bien para qué están, de dónde son, que seguramente alguien pensó que podrían estar en la medida para reasignar algo. Son como alcancías chiquitas que están ahí a la mano. Están ahí a la mano. Sobre las que vamos preguntando, porque, a ver, en el caso de la oposición, en la comisión de 17 somos 8, ¿verdad? Y los 8 no somos especialistas en todos los temas, por lo tanto hay un equipo de asesores interesante que te va mostrando en cada inciso para que vos les preguntes, ¿por qué ustedes tienen este dinero que hace tanto tiempo que lo tienen y no lo ejecutaron? Y estos 34 millones, ¿por qué están ahí y no? ¿Y qué pasa con el fondo de inasistencias, que es 1.000 millones? ¿Por qué no se destinan a tal cosa? ¿Y por qué? Es decir, o sea, que vos vas encontrando que hay temas que no fueron ejecutados porque no todos los dineros fueron ejecutados por todos, ¿verdad? Y de ahí uno piensa que quizás se puede sacar. Es plata viva, digamos, que está ahí en la vuelta. Es plata viva hay que saber dónde raspar un poquito. Y entonces tú también te vas enterando de muchas cosas. Te vas enterando porque hay un día que recibimos a las organizaciones sociales, que es mañana. Vas descubriendo cosas que no te diste cuenta que estaban en el presupuesto. Yo te decía que hay letra, además de números, ¿no? Entonces vos vas viendo que hay artículos que afectan a tal sector, a tal otro, o hay sectores que vienen a pedir cosas, no sé, como la apicultura. Es decir, entonces
ahí te vas enterando de más datos en relación a los temas presupuestarios. Diputada, sé que usted tiene una agenda bastante apretada y ya prácticamente se nos tiene que ir porque tiene un compromiso, pero ¿el Frente Amplio ya definió qué artículos va a votar y cuáles no? No, nos reunimos la semana que viene, porque la semana que viene culminamos de recibir a todos los incisos. Nos faltan incisos importantes por recibir, nos falta el Ministerio de Vivienda, que ha sido también uno de los perdedores en estos 3 años, ¿verdad? O sea, 80 millones de dólares le fueron retirados durante todos estos años, pero ahora se anuncia que aparentemente va a haber mucha inversión el año que viene. Nos falta el Ministerio de Desarrollo Social, que es al que se le asignó el año pasado y mayor cantidad de recursos, más allá que paso un aviso, estamos mirando el famoso tema del bono infancia y el impacto de las políticas hacia la primera infancia, porque con la inversión en el 2022 de la primera infancia, la pobreza en la primera infancia creció respecto al 2019, 3 puntos. Y eso significa, porque los niños pobres pertenecen a hogares que están en situación de pobreza. O sea que ahí hay cosas para mirar, es decir, nos falta el Ministerio de Industria, vienen cantidad de modificaciones otra vez. Vuelve Economía. Y vuelve el Ministerio de Economía y Finanzas. Y después hay un lío grande con la cantidad de modificaciones a los códigos. Es decir, que eso es lo otro que la gente no se imagina. Vuelven modificaciones al Código Penal, es decir, ayer deben haberlo escuchado al ministro Heber, con incremento de las penas otra vez, es decir, vuelven modificaciones al Código Penal vinculado con el tema de la violencia en el deporte, vuelven modificaciones al Código de la Infancia con más plazos con los adolescentes en conflicto con la ley, vuelven modificaciones al Código de la Minería, en fin. Es decir, no es tan sencillo, por lo tanto hay que sentarse un par de días decantar los 442 artículos. Bueno, queda esta charla entonces a cuenta de más. Ana Olivera, gracias como siempre. No, gracias a ustedes. Un placer. Ahora seguimos en MD Noticias y vamos al encuentro de nuestro compañero Luca Veloz. Luca, ¿por dónde te encontrás? Muy buenos días, Pilar. Saludo para ti y para todos allí en el estudio. Estamos en el piso 4 de la Facultad de Ciencias Sociales, en el Departamento de Trabajo Social, porque hoy, a partir de las 18 horas, en el aula Luisa Cuesta de esta facultad se va a estar presentando una investigación. La investigación se llama La asistencia personal en el aula, un nuevo entramado de desafíos y oportunidades. Es parte de la CSIC, la Sectorial de Investigación de la Universidad de la República, y del Grupo de Trabajo de Estudios en Discapacidad de la UDELAR. Y estamos con Lucía Sánchez Solé, una de las responsables de este trabajo, de esta investigación, que además atravesó la pandemia. Sí, efectivamente, muchas gracias por estar acá, por venir a difundir también nuestro trabajo, que es un trabajo que nos lleva unos 4 años, donde sí, efectivamente hicimos todo el trabajo de campo, implicó un rediseño metodológico, porque lo hicimos en el 2021 y no teníamos pensado tener, lo que fue la pandemia implicó, nosotros teníamos pensado hacer grupos de discusión y otras cuestiones que implicaban la presencialidad necesariamente, y bueno, implicó sí un rediseño, pero también la virtualidad nos permitió llegar posiblemente a lugares o a personas, principalmente maestras y asistentes personales del interior, que de otra forma no hubiésemos llegado posiblemente. Así que sí, hoy estamos a las 18 horas presentando acá en la sala de conferencias este libro, que es el resultado de esa investigación que tú mencionabas, y que quiere dar cuenta un poco del rol y la figura que toman los asistentes personales. Nosotros, por allá por el 2017, como grupos de estudio, habíamos estudiado a un año de implementación del programa Asistentes Personales en lo que era en aquel momento el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. A partir de ahí, con Sofía, que es mi compañera, nos preguntábamos, estudiábamos el rol y la figura de la asistencia personal, a un año de implementación. Y ahí ya empezaba a surgir, la asistencia personal como un término polisémico, donde se entendía como acompañante, como cuidador, no quedaba muy clara la figura, y particularmente se complejizaba en el escenario educativo, donde también confluyen otras figuras, como puede ser el acompañante terapéutico, una figura más pedagógica, y ahí nos empezó a interesar, a indagar un poco más, sabiendo que
sí, había muchos asistentes personales que sin la formación y sin ser una figura que fue desde su función fundante, digamos, pensada para ese espacio, estaba trabajando ahí. Entonces queríamos como conocer un poquito más esa realidad de muchas de las asistentes. A priori significa un avance el acompañamiento de las personas en situación de discapacidad en el aula, eso lo podemos inferir, pero ¿cuáles son las dificultades a las que se enfrentan? Bueno, sí, de todas las partes, digamos, nosotros trabajamos tanto con maestras, con asistentes personales que hayan desempeñen sus funciones en los espacios educativos de primaria. Nosotros no nos centralizamos en primaria, trabajamos con actores institucionales y sindicales también, y todos comparte, y que nosotros creo que compartimos también, esta idea de que, bueno, la asistencia personal permitió de alguna forma que niños y niñas que hasta el momento estaban relegados del espacio educativo puedan participar. Eso sin duda fue una conquista de derechos y es algo que nosotros lo tenemos claro. Los desafíos principales, las tensiones principales están en la articulación, entender puentes entre políticas que convergen ahí, que es la política educativa, la política de cuidados y las políticas de discapacidad, que es donde muchas veces no hay como estos, no se cruzan y no queda claro como muchas de las responsabilidades institucionales, que bueno, que eso termina repercutiendo en la tarea de las asistentes personales, digamos. Pero sin duda que fue un avance, implicó, no se le puede poner la responsabilidad exclusivamente al asistente personal de, digamos, la inclusión en el ámbito educativo. La inclusión en el ámbito educativo implica otros debates mucho más profundos, son un apoyo más y también seguramente implica la necesidad de contar con otras figuras, ¿no? Y otros recursos. Recién lo conversábamos fuera del aire, no hay datos concretos de cuántos son los alumnos y las alumnas que están en situación de discapacidad y que concurren a las aulas y cuántos son los asistentes. ¿Esto cómo se debería trabajar? Sí, nosotros no excedimos el número total de cuántas asistentes efectivamente se desempeñan o se han desempeñado. Lo que hicimos fue trabajar junto con mucho acompañamiento del sindicato de las asistentes que nos fue llevando, digamos, a quienes estaban o habían estado desempeñando sus funciones en el aula, porque específicamente más en el aula, tanto en escuela común, especial, centros educativos públicos o privados, y bueno, y fue como esos rodeos que fuimos yendo para encontrar quiénes estaban. Y después mucha difusión, pero no tenemos datos efectivamente, y por lo que tenemos entendido y por lo que hemos intercambiado, creo que el sindicato tampoco. Muchísimas gracias a Lucía Sánchez Solé. Esta presentación, 18 horas, hoy en el aula Luisa Cuesta de la Facultad de Ciencias Sociales, estará con Sofía Angulo, que es quien coautora de esta investigación, y el prólogo es de Antonia Irrazábal y de Fiorella Buceta, dos referentes de esta temática que también van a estar presentes. Bien, interesantísimo entonces para esta presentación. Muchísimas gracias, Luca. Esto va a pasar esta tarde en la Facultad de Ciencias Sociales. Exactamente. Nosotros les contamos ahora que en el marco del programa Late Ciudad Vieja, la Intendencia de Montevideo comenzó este martes una serie de obras en la calle Colón que se va a transformar en semipeatonal. Sí, exactamente. Esta transformación se suma a otras que ya se comenzaron sobre la calle Rincón y también las que tendrán sobre la calle Reconquista en busca de mejorar los espacios para la circulación peatonal en el barrio. Comenzamos sí, esta segunda obra de lo que es el programa Late Ciudad Vieja, que trata de recuperar espacio público para peatones, que amplía las zonas de espacio verde, como es el caso de Reconquista, que es un proyecto de parque lineal. Ya habíamos comenzado, recuerdan, en mayo las obras de Rincón, ahora estamos comenzando Colón. En el día de hoy, desde aquí, desde Reconquista hasta la Rambla Portuaria. Los autos y los peatones van a estar transitando al mismo nivel. Eso de alguna forma le va a dar más espacio a los peatones para que sea un paseo más agradable y para que también la zona se vuelva a desarrollar en lo que es comercial y de forma turística también. Dotarla de más peatonales o semipeatonales en este caso, y también de agregarle verde a una ciudad que está dentro de lo que es la consigna Montevideo Más Verde. Invierte la relación que hoy tienen los vehículos respecto al peatón, se invierte y por lo tanto se va a disfrutar de un paseo que va a ser bueno para todos, para todas y nuestros turistas que nos visitan todos los años.
Muy bien, nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En minutos arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. La actualización informativa a las 13:30, a las 19. Y nosotros con el gusto de siempre a las 8 de la mañana los estaremos esperando con las primeras noticias de TV Ciudad. Chau, chau. También.